Hay varios culpables o responsables de que Milei esté ahí. A ver, ¿vos lo incluís a Santoro? Pero en un lugar muy destacado. A ver, ¿por qué? Porque lo dice Milei. ¿Ah, Milei dice eso? No Milei dice que él se decidió meter en política y salir del debate por la batalla cultural un día que lo escuchó a Santoro decir con Fontevecchia que había que censurarlo. Entonces dijo, o dice que lo escuchó a Santoro decir con Fontevecchia que entonces dijo, está en juego la libertad, estoy obligado a intervenir. A intervenir. Y entonces que su decisión de meterse en política se disparó luego de esa entrevista entre Santoro y Fontevecchia. ¿Es cierto? Yo no sabía esa anécdota. Bueno, primero buen día y gracias por la invitación. La anécdota sí es cierta. Incluso lo llegó a decir en el acto de cierre de él. Y de hecho todo el estadio me empezó a putear. Primero me empezaron a putear a mí y después a los radicales. El acto de cierre antes de balotaje. Claro, en el Movistar Arena. Mirá, la explicación es muy sencilla. Él no era candidato todavía, pero había una corrida cambiaria, en la época del gobierno anterior, y el tipo en el programa de Mirta Legrand dijo, yo si tuviese plata la retiraría de los bancos. Y Fontevecchia a los 2-3 días, más el reportaje ese largo de perfil, me hace una referencia al tema y le digo, mirá, en un país serio, un líder de opinión no incentiva una corrida bancaria, porque si todo el mundo sale a retirar los depósitos porque le crea lo que está diciendo, quiebra el sistema financiero en cualquier parte del mundo. Y hablé de la irresponsabilidad, que para mí es la primera característica que uno tiene que tener en cuenta cuando analiza este fenómeno. Tipos que con tal de llamar la atención o de ganar notoriedad, son capaces de decir cualquier cosa sin medir consecuencias. Ese fue mi comentario. ¿No pediste que lo censuren? De ninguna manera. ¿Vos sabés que además, perdóname, yo soy amigo de muchos periodistas, de muchos dueños de medios. Lo he desafiado a Milei en más de una oportunidad que me traiga un testimonio donde el tipo pueda decir, a mí me vino Santoro a pedir que... Pero espera, yo lo único que tengo duda de ese episodio, porque estuve revisando todo, es que busqué ese reportaje con Mirta Legrand y él no encontré el momento que dice de la corrida, de sacar la plata del banco. Que sacar la plata del banco. Sí, porque me dijo que se viene la hiperinflación, ese tipo de cosas. No, habló de retirar. Y de hecho, fue a lo que yo hice referencia, a retirarla, que el tipo estaba haciendo referencia y después lo dijo varias veces más. O sea, fíjate que hay varios reportajes donde lo ha dicho. Tengo el recuerdo de lo de Mirta, pero yo hacía referencia a ese tema en particular, sin que el tipo sea candidato, porque, si hoy, mañana, cualquier economista, hoy, Milei presidente, llegara a decir, yo recomiendo a la gente retirar los depósitos del banco, le juro por mis 2 hijas que digo exactamente lo mismo. O sea, no tengo un problema personal contra Milei, además, en más de una oportunidad he dicho que había descubierto yo muy tempranamente en la pandemia que estaban formando una agrupación política con gente que entendía lo que estaba diciendo, no era solamente un grupo de freak que gritaban, como apareció al principio, que el virus no existía. Era eso y había otra cosa, así que también lo han reconocido ellos, en más de una oportunidad advertí que estaba pasando algo de corte intelectual, político, con lo cual la referencia a la cual hace él tiene que ver con este comentario, que me parece una imprudencia, y que si se volviera a cometer con un, por ejemplo, economista ortodoxo o heterodoxo durante la gestión de él, diría exactamente lo mismo. ¿Y qué estás viendo de este momento, no? Nosotros comentábamos recién. Primero del acto, ¿viste el acto? Claro. Sí. ¿Y? Lo mismo que ustedes, ya creo que cualquier persona medianamente lúcida que no naturalice este tipo de cosas, al principio se espanta, después se preocupa porque se naturaliza en la sociedad y después se resigna un poco. Que es lo que nos pasa a todos. Che, ¿qué está pasando con la sociedad? Pibes jóvenes, gente laburante que te das cuenta que la tienen que pelear para llegar a fin de mes, que lo alientan. Y me pasa lo mismo que nos pasa a todos. Me duele que el presidente esté desconectado de la realidad. También veo que hay un fenómeno global que uno tiene que saber observar, que es que la espectacularización de la política evidentemente garpa. Entonces hay un sector de la ultraderecha que ha tratado de hacerse popular utilizando este tipo de instrumentos, básicamente manipulando las emociones. Arranca con Trump, que también empezó con poco nivel de movilización popular y terminó su gestión con un alto nivel de movilización popular, utilizando las mismas herramientas. Y después lo primero que se me viene a la cabeza es el Joker. El personaje del Joker. Sí. Y la película. Un tipo quebrado, con problemas emocionales muy fuertes, que es maltratado por el estado de bienestar norteamericano, que no consigue respuesta, con mucho nivel de resentimiento, que empieza a tener respuestas violentas y que esas respuestas violentas, medias bizarras, desproporcionadas, extremistas, empiezan a generar un proceso de identificación con la sociedad,
que lo empieza a seguir de manera anárquica y en lugar de constituir un pueblo, constituye una multitud individualista, violenta y agresiva que reacciona destruyendo lo que existe. Y el tipo baila, canta y se ríe y llora al mismo tiempo, y la gente se queda fascinada con eso. Y yo ayer en más de una oportunidad tenía en mente esas imágenes del Joker. Ahora, es que no es poco, perdón, Ernesto. Yo vengo dando una discusión y ya hace rato con colegas, con amigos incluso, si no es demasiado cómodo solo focalizar en qué malo es Milei y no analizar críticamente por qué Milei llega a donde llega, por qué Milei tiene todavía semejante apoyo popular a pesar de estar ejecutando un plan muy duro de ajuste. Sí, puede ser, pero me hiciste otra pregunta. Bueno, y te voy a esta ahora. Déjame quería hacer otra pregunta. ¿No la contestás? No, sí, porque me está mirando. No, yo quería agregar algo a tu argumentación, que recién cuando vos dijiste, porque cada vez que uno ve cosas que ve malas de Milei, piensa que es el primero que las hace. Por ejemplo, cuando Milei decía, vos sos terrorista, pone bombas, que veo. Bueno, eso viene de Cristina Montonera, o viene de fulano cómplice de la apropiación de niños. O sea, él es un insultador serial en un país que vienen de muchos insultadores seriales. Él se pelea con Sánchez, se mete en asuntos internos, pero Sánchez le hizo campaña a Massa y Lula le hizo campaña a Massa, con lo cual todos están haciendo, él en todo caso hace una de más, pero una de más sobre un contexto que ya había. La política como espectáculo, Chávez, Cristina, sobre todo Chávez y Cristina, para decir dos, por ahí me estoy olvidando algo, tal vez Correa, era la película como espectáculo. Es decir, Cristina vestida de negro durante 1 año y medio después de la muerte de Kirchner, Cristina las estampitas de Cristina. Digo, para poner algo, hay algo de la manipulación de lo emocional que viene con la política. Él le da una vuelta, una rosca que ni te digo. Y así mil cosas. Interpretar fenómenos de libertad como amenazas golpistas. Sí. No es nuevo, lo ha hecho cualquier líder desde siempre, hasta Alfonsín en algún momento. Pero entonces lo que te digo no es solamente por los errores anteriores, sino que tal vez la cultura política que expresa Milei ya estuviera entre nosotros. Eso es lo que digo, ¿no? Es que yo creo que lo que llama la atención es la desmesura. Ningún dirigente político descubre el manejo de las emociones de un momento para el otro. Es algo que está, de alguna manera, en la caja de herramientas de cualquier manual de comunicación. El punto es la desmesura, el punto es la infracción a algunos límites éticos, o el punto es, si se quiere, el extremo. Es como la polarización. Sí, la sociedad ya estaba polarizada antes que llegue Milei. No es que Milei la polariza. Lo que pasa es que esto es la polarización extrema. Después hay algo que tiene que ver con la irracionalidad que nos llama mucho la atención, que también hubo momentos donde en la historia argentina o latinoamericana hubo mucho de irracional, porque además somos cuna del realismo mágico, con lo cual tenemos una cosa de pasiones, de desmesura, de desbordes, pero uno encuentra en este proceso en particular situaciones muy bizarras y muy que generan mucho contraste. Y creo que eso es lo que nos tiene a todos, algunos atónitos y a otros fascinados. Y lo que decía Rey también es verdad. O las dos cosas, ¿no? Claro, o las dos cosas. Y lo que decías vos también es verdad. A ver, yo estoy recomendando bastante algunos textos. Uno que recomiendo es el reportaje a Sarazaga, que le hicieron en el diario La Nación. Sarazaga es un cura jesuita que hace una reflexión sobre el momento que está pasando y dice: estamos viviendo el agotamiento del paradigma kirchnerista, que tenía 2 preceptos, que era el Estado presente y la justicia social. Eso se vació de contenido y pone como ejemplo el problema de la escuela. Dice, la escuela no cumple con la función que debería cumplir, y entonces aparece una reacción desmesurada, donde resignifican la justicia social, donde resignifican también el rol del Estado, y estamos avanzando hacia un nuevo paradigma, que es lo que se supone que es este nuevo orden político y económico y social que pretende instalar Milei sobre un montón de, desde mi perspectiva, y creo que de la del cura también, de disvalores. Pero los procesos son siempre, justamente, son encadenamientos de sucesos que van generando condiciones para que se vayan produciendo determinadas cosas. Y yo no creo que lo de Milei sea un fenómeno local. Creo que tiene ribetes locales, pero que inevitablemente esto se explica a partir de la aparición de Trump, Bolsonaro, y también de una nueva internacional de la ultraderecha, que entendió la comunicación política y que empezó a construir argumentos que sirven en cualquier país. A ver, les voy a contar algo que parece insólito. Vos, Ernesto, creo que ya en algún momento con tu libro lo has visto. En Estados Unidos, a Biden
le decían que si ganaba el Partido Demócrata, Estados Unidos se iba a transformar en Venezuela, ¿no? Entonces, eran los mismos argumentos que utilizaban en la Argentina. El paralelismo, vos es que ayer veía algo que me había olvidado. Meryl Streep hace un discurso un momento sobre Trump, diciendo que es un gran actor y que su gran actuación fue un día, y la más triste de todas, que humilló ante una periodista, ante una pregunta de un periodista discapacitado. En lugar de responderle, lo empezó a imitar burlándose de su discapacidad. Eso en Estados Unidos. Tiempo después tiene el problema Milei con Nacho Torres y retuitea a alguien que lo pone a Nacho Torres como alguien con síndrome de Down. Sí. ¿Entendés? Entonces las similitudes son como muy impresionantes, ¿no? Lo que impacta es cómo eso que hace 20 años hubiera sido un escándalo, que te hubiera traído problemas, te hubiera llevado a que te critiquen los medios, a que te cuestione la gente en general, hasta los propios, de pronto es algo o que pasa o que incluso es celebrado por una parte de la sociedad. Digo, ¿cómo haces ante ese cuadro? Porque esto evidentemente ya está. ¿Qué generás para decir, bueno, no es por acá, es por otro lado? Yo lo que veo, y por eso me prendo en discusiones, es que si pretenden que lo superador a esto va a ser lo mismo que se hizo, y bueno, me parece que, insisto con esta frase que no le gusta a nadie, tenemos Milei para rato. Yo pienso lo mismo vos. A ver, ¿qué está atrás de todo esto? El odio. Creo que nuestras sociedades son sociedades muy resentidas porque hubo un compromiso, que es el compromiso del Estado de Bienestar, que generó una desilusión muy fuerte porque no se pudo cumplir, que se fueron acumulando una sucesión de pequeñas desigualdades que hicieron que cambie el régimen de desigualdad, y eso fue generando una sociedad más fragmentada y más resentida, que la política quedó atrás de estos cambios, incluso quedó atrás de la influencia de los cambios tecnológicos en la comunicación y en la estructuración de conductas sociales, y que toda esa crisis ha sido mejor interpretada por la derecha que por el campo popular o por el progresismo. Yo también otro libro que recomiendo leer mucho es el de Duguet, el de Las pasiones tristes. Es un sociólogo francés que habla sobre cómo cambia el régimen de desigualdad. Dice, ya no estamos en una sociedad de clases donde la desigualdad de clases provocaba un sujeto que era la clase obrera, que tenía una respuesta y una representación política, sino hay una fragmentación de esas desigualdades. Eso lo que provoca es la aparición de otros sujetos sociales más fragmentados, que son los que son interpelados por Milei, laburantes de plataforma, trabajadores informales, pibes que están buscando su destino, que no tienen una solidaridad de clase como se tenía antes, y que tienen por ahí una actitud de mucho resentimiento frente a compromisos que supuestamente deberían estar pudiendo alcanzar y no pueden alcanzar porque el consumo no se los permite. Y esa fragmentación estructura una nueva corriente política donde sobresalen las pasiones tristes. ¿Cuáles son las pasiones tristes? La ira, el odio. Que este tipo lo que hace es legitima y blanquea. A ver, todo lo que ustedes están contando, lo que contaba Ernesto recién, lo que acabas de contar vos, Ernesto, tiene una cuota de odio. ¿Qué tenés que tener para calificar a un adversario político como una persona con síndrome de Down? ¿Qué tenés que tener adentro? ¿Cuánto dolor tenés que tener adentro? ¿Cómo se construye una alternativa? Primero, entendiendo de qué se trata el artefacto, hay que desarmarlo y entender. Yo por eso cuando escucho compañeros míos que dicen tenemos que volver peores, me pongo loco, ¿no? Porque pareciera ser que a la irreflexión y a la irracionalidad y a la desmesura se le tiene que contraponer más irreflexión, más desmesura, y por eso vengo criticando a muchos dirigentes políticos que utilizan la humillación como una estrategia de posicionamiento personal. Por ejemplo, no voy a dar nombre porque no quiero caer en eso, pero la gente ya lo sabe. Dirigentes políticos que no solamente te quieren ganar la discusión, sino que esperan que vos le digas qué importante que son ellos, qué equivocado que estabas, y que les refuerce su ego. La crueldad no es algo que lo asista solamente a Milei. Hay mucha gente que también avanza en este proceso de lastimar al adversario para ganar identificación con un sector de la sociedad, que va sedimentando un conjunto de valores que hacen que este tipo tenga una base social y un sustento social muy importante. También son errores de la oposición a Milei los que dan origen a Milei por no entender de qué va el dispositivo. Entonces,
vuelvo con lo mismo, creo que hay una gran palabra acá que es el tema de la solidaridad, y después palabras que se desprenden, y conceptos que se desprenden del concepto más importante, que es el de la solidaridad, que es la empatía, la resiliencia, viste, el altruismo, que hay que recuperar en la construcción de un proyecto de poder, no solamente un proyecto político. No, te estaba escuchando, Pero pensé que iba a entrar. No, me quedo pensando también en las alternativas, ¿no? Yo tengo de tantos años como Ernesto de contar la política que los procesos se van acotando cuando aparece otra cosa. Para mí es al revés. A ver. Para mí aparece otra cosa cuando los procesos se van acotando. Mira, bueno, a lo mejor son las dos cosas y depende. Primero aparece el descontento con un gobierno. Y después aparece la alternativa, decís vos. Encuentro una alternativa. Lo que es preocupante porque esa alternativa puede ser un Milei de otra parte, ¿entendés? Es decir, no, lo vi con De Narváez, lo vi con Graciela Fernández Mejide. ¿Cómo ibas a parar a Menem después del 52%? ¿Con quién? ¿Qué candidatos tenía? Y un día aparece Fernández Mejide y gana la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo le ibas a ganar a Cristina después del 2007? Y un día aparece De Narváez y le gana una lista que integraban Kirchner, Scioli y Massa, los tres juntos, y Nacha Guevara, tercera. ¿Te acordás? Después, Cristina saca 54-17, gana en primera vuelta, 12, y vos decís, ¿quién se va a animar contra esto? 2 años después, Massa le gana en la provincia de Buenos Aires. Y aparece algo, y siempre es inesperado, porque nadie podía ver que en el 2017, que Alberto Fernández iba a ser presidente de la Nación, y casi nadie podía ver que Milei podía ser, en el 2021 nadie, vamos a ver cómo le va en Capital, y fue presidente, con lo cual los procesos son muy vertiginosos. Primero me parece que está el descontento, ¿no? Sí, pero hay que construir una contracultura en este caso, ¿no? Pensando en esta discusión en el futuro, ¿no? Tratando de utilizar la experiencia de esto que están diciendo ustedes para algo que venga a, de alguna manera, recomponer o a suturar lo que se está rompiendo. Para mí, una de las consecuencias más duras de lo de Milei, además de lo económico, que ya lo estuvieron hablando ustedes en la primera parte del programa, la recesión, destrucción de empleo, destrucción del tejido productivo, es el daño cultural. Leandro, ¿qué le valorás si le valorás algo a Milei? ¿Y qué le valorás si le valorás algo al movimiento cultural, social, político que lo respalda? Me parece que el tipo especuló poco. Y eso es raro en política. Tal vez especuló poco porque no tenía nada para perder, porque no tenía ni siquiera relaciones personales que arriesgar. En política muchas veces cuando, por ejemplo, yo vengo a este programa y yo sé que tengo una charla distendida con ustedes, pero represento un colectivo más importante, hasta incluso una cosa que me pasa todo el tiempo a mí, yo siempre pienso en mis hijas. No me quiero mandar ninguna cagada básicamente porque no quiero que mis hijas tengan vergüenza en el cole. ¿Entendés? Hay muchas cosas que nos van condicionando. Yo creo que cuando vos no tenés nada de eso, y es lo que Milei dijo, te lleva a tener definiciones que son más crudas, más impulsivas, más emocionales, y también, para decirlo de manera positiva si querés, a jugarte más y a especular menos, a calcular menos. Y creo que eso probablemente la sociedad lo haya visto como algo muy positivo. Porque donde hay un exceso de especulación, la gente ve falsedad e hipocresía. Entonces al tipo se lo ve honesto. Y la otra pregunta que me hacían... y el movimiento social y cultural que lo... Más que eso, es un movimiento social muy fuerte. Y la pasión. Que eso creo que lo que nos genera una envidia sana a todos. Yo cuando veo gente que está convencida, a mí me da una mezcla de... hasta de ternura también, ¿viste? Y de tristeza, porque yo sé que esto va a fracasar. Pero cuando veo gente humilde, yo ayer miraba los noteros, ¿viste? Los móviles, y veía gente que está claro que no le pagaron para ir, que creen en el tipo. Y hay mucha gente que hasta tiene mucha esperanza, fe, se identificó. ¿Sabés lo difícil que es en este momento de la sociedad generar un proceso de identificación política? Esto que ustedes contaban recién sobre Caputo, no es que la gente lo ama a Caputo, la gente que estaba ahí lo ama a Milei, entonces todo lo que tenga que ver con él le transfiere ese amor, esa confianza, ¿no? Incluso si hay que putearlo a Keynes, por ejemplo, claro, sin saber lo quién ama es. a Adorni. Claro, y tal vez a Scioli, viste, en 15 días también lo están abrazando, puede pasar. Pero el fenómeno es que Milei tocó una fibra, yo no lo hubiese tocado nunca, porque para mí es una fibra compleja, es lo que te decía de Trump. O sea, Trump me parece que liberó los prejuicios. Hay mucha gente que sentía un montón de cosas que, como eran políticamente incorrectas, se reprimía para decirlo. Y de repente vino un tipo y dijo, ¿saben qué? Los hombres blancos en edad productiva somos las víctimas del feminismo y del progresismo. Y se empezó a armar una corriente antifeminista y antiprogresista
que increíblemente para mí, eso sí me sorprendió, empezó a ser mayoría. Pero a ver, ¿qué hay atrás de eso? Hay un proceso de identificación. Ahora, todo esto es muy negativo, pero para decir algo que uno envidia, si querés, ¿qué responsabilidad empecé a ver un sector de la sociedad que se sintió esperanzada en eso. Bueno. ¿Qué responsabilidad le adjudicás, si hay alguna, a la cultura progre por haber contribuido a este fenómeno? La pereza intelectual. Me parece que la cultura progre se quedó en una comodidad conservadora de defender lo que había, el capitalismo realmente existente, por temor a que lo que venga sea incluso peor. ¿Qué es lo que dice Fisher, por ejemplo? No te estoy inventando nada, ¿no? El realismo capitalista. El tipo dice, che, acá hay un problema. Nos quedamos defendiendo las instituciones del Estado de Bienestar, que ya estaban en crisis en los 80 y en los 90, por el temor a que esta nueva derecha venga a destruir todo y nos genere un capitalismo incluso peor. Y entonces esa pereza intelectual llevó incluso a que muchos dirigentes políticos, en lugar de innovar, de arriesgar, de tomar riesgo, se queden solamente en una reproducción de cierta superioridad moral que ni siquiera se discutía también, a sí misma, se daba por sentada. Y se subestimaba también lo que estaba pasando, y así fue como se proletarizó la derecha. Claro, Mayra Arena ayer apuntaba, no es la primera vez que lo dice, a que el peronismo, bueno, estuvo garantizando derechos a un montón de sectores, pero se olvidó del trabajo, de la seguridad, de la educación, de que en los barrios son reclamos muy fuertes y que avivaron el descontento de muchísima gente. Y para mí uno de los graves errores fue la subestimación al mérito y a la meritocracia. Entramos mal al discurso de la meritocracia, le dejamos a la derecha la bandera del esfuerzo personal. En el intento de defender el rol del Estado y de explicarle a la gente que no es que te iba bien solamente porque te esforzabas, sino que había políticas públicas activas para mejorar el consumo y la distribución del ingreso, terminamos generando un discurso que le permitió a la derecha decir hay un país subsidiado y un país de gente que emprende y que toma riesgo y que invierte, y eso es lo que representamos nosotros. Entonces, ahí me parece que hubo un problema enorme. El mérito tiene que ser necesariamente una bandera del progresismo, o de la izquierda, o llámenlo como quieran llamar, ¿no? Pero si se le dejas eso a la derecha, tenés un problema. A mí me pasó cuando hice un programa en Telefe en el 2021 y me sorprendió en los barrios mucha gente enojada con los planes. Es raro decir, che, pero pará, lo están ayudando. Y fue mi primer dato de alerta. Estaban muy enojados con eso, muy enojados con la inseguridad. Me refiero a la Ferrer, Fuerte Apache, la Cava y la Maciel, esos lugares, Sí. Con la inseguridad, con los planes y con la escuela cerrada. Claro. ¿No? Había todo un malestar ahí cocinándose, y quizás también está en lo que vos decís. ¿Sabés qué me acuerdo yo? Como, viste, uno piensa, recuerda cosas. Cuando Macri recién era jefe de gobierno, debe haber sido esto a ojo, y 2010, 2011, o 2012 por ahí. Yo estaba conduciendo el Club de la Tarde en Mitre. Y tenía como locutora a Adriana Verón, una mina espectacular, una mina gran profesional y gran persona. Y se produjo la toma del himno americano, 2010, estoy seguro que fue 2010. Y a mí me parecía que la actitud de Macri sacara a la gente y decía, y hay narco, yo veía gente desesperada poniendo ahí lo que podía, poniendo sus hijos sin luz, sin gas, sin cloaca, poniéndose un cachito ahí, y las reprimía, y Macri, y entonces yo lo había criticado. Y Macri me llama por teléfono un día antes del programa y dice, vos estás equivocado, y empieza a discutir. Le digo, discutámoslo al aire. Y tuvimos un reportaje de media hora que fue durísimo, media hora, 45 minutos, pero sí, yo le decía, donde vos ves chorros y narcos, yo veo gente desesperada, vos tendrías que atenderla, y él gritaba, y qué sé yo, y qué sé cuánto. Y cuando termina, habla la Negra Verón. Entonces decía, yo te iba a contar lo que es ser ciudadana de segunda. Yo hay lugares donde no me siento que no estoy en la Argentina, que no me trata mal porque... Toda una mirada que yo en ese momento me pareció, era buenísimo para el programa porque mostraba como dos posiciones distintas, era muy visceral lo que ella decía y muy honesto. Y yo me rompí el culo toda la vida y nadie me dio nada, y siempre la cuotita, y esto y lo otro, y nadie me dio nada, en la meritocracia. La idea, y estoy ahí, estoy muy orgullosa de que nadie me haya dado nada y soy quien soy. Y no veo por qué haya que darle a otros que nacieron en mis mismas condiciones, etcétera. Y yo, los mensajes eran abrumadoramente a favor de ella y de Macri, de gente que me quería, por eso me escuchaba. O sea, era ahí, y ahí cuando yo vuelvo a ese episodio, hoy lo veo completamente distinta. Adriana Verón, yo disentía, aunque respetaba, como siempre, sí, estaba diciendo algo muy genuino,
y algo que mucha gente no vio, y que mucha gente, por supuesto, le decía gorila, esto es gorilismo, esto es antiperonismo, berreta, y no, estaba diciendo otra cosa, que, viste, como es una persona que uno quiere y escucha y es inteligente, yo valoraba mucho lo que ella decía, pero no estaba de acuerdo. Yo lo veo como, era muy importante lo que estaba diciendo, ¿entendés? Sí, perfectamente. De hecho, yo escuché a algunos dirigentes decir que uno de los errores es haber dado derechos que la gente no nos pedía. Porque es algo que estoy pensando, no es una opinión mía, por eso lo pongo en el comentario que recibí. Porque creo que todo el proceso de expansión de derechos, si no va asociado a un proceso de expansión de la conciencia y de politización de ese proceso de ampliación de derechos, puede generar este tipo de cosas, una ruptura incluso dentro de las clases populares. Lula en algún momento hizo un planteo parecido también, acerca de cómo construir un espíritu de solidaridad, teniendo en cuenta que la ayuda del Estado le llega a determinados sectores populares y al de la casa al lado tal vez no. Claro, ese es el problema. Que es lo que decía vos, Ray. Y bueno, pero a ver, eso es obvio que es así, digamos, ¿no? Pero yo creo que parte de todo este tema pasa por discutir cómo queremos organizar a la sociedad. Ahí me parece, Ernesto, que lo más importante es definir si queremos una sociedad solidaria o insolidaria. Si creemos que hay que tener una sociedad solidaria, hay que ver cómo. Para que ninguna persona, cuando se ejercita un derecho o cuando se le provee a alguien la capacidad para poder cumplir con su proyecto de vida, otro sienta que lo están privilegiando. Porque yo cuando era pibe, ¿un privilegiado quién era? Un terrateniente, un banquero. Claro. Hoy los privilegiados son los que tienen algún tipo de beneficio social. Pero tampoco es algo nuevo, porque estos libros que yo te estoy diciendo, que estoy tratando de resumir para hacer un libro propio, para inspirarme, no para plagiarlo como Milei, pero sí para inspirarme, habla mucho de que ya en los estados de bienestar europeos e incluso en Estados Unidos, que tiene todavía un estado de bienestar importante, se hablaba de los abusos de los beneficiarios sociales. Entonces, el privilegio estaba no en quien tenía por herencia un capital que le permitía tener una vida de rey sin ningún tipo de esfuerzo, que era lo que cuando uno en los 80 o en los 70 hablaba de un privilegiado se le venía a la mente, sino en un tipo que por algún tipo o de favor clientelar o de azar en la historia, que tuvo la posibilidad de acceder a una política pública, tenía una ventaja que yo por ahí no tenía. Y eso es muy importante, por eso creo que el cura, cuando Sarazaga, le mando un beso, cuando habla de la escuela lo pone en un lugar tan importante, porque son pocos los beneficios o los servicios sociales o las prestaciones sociales que son verdaderamente universales. Cuando hay algo que, por más que tenga el título de universal, no llega a ser universal, genera este régimen de diferencia en las desigualdades, ¿viste? Que es lo que provoca un resentimiento y una fractura de la conciencia de clase. Ya la gente no se siente parte. Algo creo que decía ayer también Mayra, ¿no? De cómo se fractura el sentido de pertenencia a los barrios. La escuché cuando iba para el Congreso ayer, que los escuchaba a la mañana, cuando hacía referencia a lo que pasaba cuando el familiar de una mina caía en cana, ¿no? Lo que pasaba al principio, cómo generaba al principio. Yo tengo recuerdo de pibe también de lo que la solidaridad que se generaba en aquel momento y cómo pasa ahora, ¿no es cierto? Todo lo contrario, donde esa persona, si tiene la desgracia de tener un familiar preso, en realidad es marginal. Mira, estamos sobre el final de la hora. Estuviste con Puyaro. Sí. Vos sos Santa Fe, sí. ¿Qué hay? ¿Qué imaginas? ¿Hay alguna idea? Sí. ¿Hay alguna idea de que eso se transforme en otra cosa o simplemente son tus lazos de amistad que mantenés? Primero es un lazo de amistad y que mantengo, y segundo yo aspiro que sí, creo que él también. Pero la foto esa que hace referencia a vos surge exclusivamente del afecto que nos tenemos los dos desde hace más de 20 años. Ahora, es cierto que tanto nosotros como muchos de ellos pensamos que hay que despolarizar la Argentina y que esta cosa de jugarse en River en Boca... Porque la contradicción fundamental hoy para nosotros es racionalidad y irracionalidad. Entonces, viste, yo puedo tener diferencias con Maxi o con un montón de dirigentes políticos, pero viste, la racionalidad, el sentido común, el respeto al otro, todo eso nos tiene que juntar. Yo creo que la nueva grieta en la Argentina va a terminar siendo si estás a favor de la intolerancia y de la irresponsabilidad o si crees que hay que construir otra cosa. Y Puyaro, sin lugar a dudas, es un dirigente con responsabilidad y con sensibilidad social. Hablando de cosas delirantes, ¿es verdad que tenés una galletita mordida por Alfonsín? Hace 15, cuando tenía 15 años. ¿Pero tenés la galletita mordida por Alfonsín? Mira, ya me han hecho tanto bullying con esto que lo no es bullying, a mí yo no... yo tengo una cosa. Una especie de cristal. No, cuando era pibe, yo te cuento una cosa. Cuando era pibe, yo tuve la suerte de conocerlo a Raúl muy chico y construí una relación muy, muy afectuosa, hasta de amistad personal con él.
Y conservo muchas cosas de Alfonsín desde aquel momento, como reliquia. Está en la casa de mi vieja, pero estamos hablando de la historia de un pibe de 15 años. Lo loco es cuando, a ver, después te lo traen, claro, ahora yo tengo casi 50, tengo 48 y, viste, parece ridículo, pero lo cierto es que desde que era muy pibe tuve la suerte de estar cerca de él y fui conservando cosas. Tengo un amigo, por ejemplo, que conserva un pasaje de Alfonsín a la Unión Soviética, a la URSS, un pasaje de avión. En Airflot. Un día se lo voy a mandar a Milei. Viste que eran comunistas, tenés razón. Claro. Milei tiene razón. Tiene razón. Pero conservar la galletita no. Conservo muchas cosas. Está en la casa de mi vieja. Pero la tenés. Basta. La tiene, no quiere decir que sí. ¿Por qué? No. A ver, honestamente. ¿Qué galletita de Nalincoln? ¿Qué es? No, conservo muchas cosas del Alfonsín, conservo muchas de porque si no sabés cómo. Yo conozco también de comunicación y es lo que queda, ¿viste? Estoy 40 minutos reflexionando y después. No va a quedar eso, es simpático. Sí, simpático para vos, pero después. ¿Sabés que conserva local la Organización Canalla para América Latina? ¿Qué? El famoso gol de Aldo Pedro Poy. Que lo festejan todos los años. Que lo festejamos todos los años. Es un gol de palomita de Poy que la pelota le pasa por al lado a Rebotaro, que era el defensor de Newell's, y se le mete al arco a Fenoy. Sí. Laucal tiene el apéndice de Rebotaro porque dice que es la pelota del gol más famoso del mundo, pasó cerca de ese... ¿Y se la sacaron y el lado no? No, lo operaron al pobre Rebotaro, claro. Y un médico que era de Central se quedó con el apéndice y es una de las reliquias de cosas. No, yo tengo césped de San Lorenzo. De cuando... Nosotros guardamos la apéndice. Césped de la cancha de San Lorenzo cuando ganamos la Copa Mercosur, que fue la primera Copa internacional. Basta hablar de equipos chicos, le digo con todo franqueza. Está hablando con el campeón de la Copa Argentina, el campeón de la Liga. Váyanse los dos. No sean aburridos. Chao.